Soy alguien que descubrió que al practicar el valor de la humildad, del servicio, del amor, se vive mucho mejor. Fácilmente se disfruta, simplemente se vive con alegría. Empezaba a cuestionar que algo había de fondo. Pensaba entonces que no éramos solamente de carne y hueso. Algo había más allá. Y ahí es cuando esa presión tan grande hace que caiga en depresión. Buenas noches, Arley. Gracias por estar hoy con nosotros. A ti muchas gracias por la invitación. Cuéntame cómo te defines. Soy el resultado del fracaso, de las mentiras, de la desilusión, de sentir que estaba en el camino equivocado. Soy alguien que descubrió que al practicar el valor de la humildad, del servicio, del amor, se vive mucho mejor. Fácilmente se disfruta, simplemente se vive con alegría. ¿Y qué es lo que te motiva? Bueno, mi placer, compartir el proceso de encontrar la felicidad, ayudar a tejer el bienestar de quienes no conocen la riqueza que hay en su interior. En una de tus conferencias, tú contabas sobre algunas situaciones que te sucedían cuando eras niño. ¿Quieres contarnos esa historia? ¿Quieres compartir esa historia con nosotros? Claro que sí. Desde pequeño experimentaba ciertos episodios que para mí eran extraños. Pensaba que las personas también les sucedía lo mismo. Sin embargo, esto hacía que pensara que no éramos solamente de carne y hueso. Algo había de fondo. Después, con el tiempo, me di cuenta que esto no era que le pasara a todas las personas. Sin embargo, lo seguí viviendo, nunca se lo conté a nadie, pero siguió siendo parte de mi vida. Pero lo dejaba como a un lado, siempre lo dejaba a un lado. Era algo que sucedía y de alguna manera no le tomaba importancia. Okay. En la actualidad sigo teniendo este tipo de experiencias, debido a los tropiezos, a los fracasos, a las dificultades, a las mentiras, a los engaños. Y al llegar a contemplar que mi vida no tenía nada, encontré la ayuda justa y precisa de este mundo extraño. En el pasado estaba convencido de que mi felicidad dependía del prestigio, de tener un trabajo reconocido, de tener dinero, propiedades, amigos adinerados, casa, carro. En eso estaba mi felicidad. Ese era el perfil de lo que yo pensaba ser exitoso. Trabajé en muchos lugares, conocí muchas empresas, conocí muchas personas, experimenté muchas cosas, aprendí, interactué, viajé, conocí, y de todo lo que hacía, no me hacía feliz. De todo lo que hacía había algo que faltaba. No encontraba como esa plenitud cuando hacía lo que hacía. Decidí incursionar en un trabajo independiente. Creía que tenía las habilidades suficientes para emprender un trabajo propio. Decido entonces involucrar a conocidos, amigos, familia, y les expuse el proyecto. Les dije en qué consistía, qué quería hacer y cuál era el alcance de lo que íbamos a tener. Los convencí, creyeron en mí e iniciamos el trabajo, el proyecto, ese emprendimiento que quise hacer. Arrancamos y empezaron a surgir los tropiezos normales de cualquier proyecto, tropiezos que asimismo iba solucionando, y cada vez que se presentaban dificultades grandes, soluciones grandes. Y dentro de mí sentía que sí se podía, que podía continuar y que lo podía realizar y que se podía culminar. Entonces esa sensación hacía que continuara. Claro. Hasta que llegó un momento donde todo dio un giro, se me salió el control de las manos. Yo pensaba que todo lo podía controlar y resulta que no. El mundo me giró, me dio una vuelta completa y me caí. Me quebré, tuve una crisis financiera, se me vino encima los bancos, la gente que había confiado en mí, la familia, y todos a pedirme explicaciones qué había pasado. Y por alguna razón no encontré ya más alternativas de cómo salir de este hueco del que se había acabado. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué fue eso que te hizo cambiar?
esa situación que hizo que le dieras un giro a tu vida? Mi interés se basaba en tener dinero, en la preocupación que no me faltara nunca. Ahí fue el origen del despertar de mi conciencia. Es ahí donde empieza mi calvario. Mi relación familiar se vuelve difícil, tormentosa. Empiezo a recibir llamadas que me estresan por todo el día, durante todos los días. No sé qué hacer, no encuentro una luz, no encuentro la esperanza de poder salir de eso. Y ahí es cuando esa presión tan grande hace que caiga en depresión. Cuando caigo en este estado, no quiero saber de nadie, no me interesa saber de nadie, no quiero que me hablen, no quiero que me digan nada, no quiero consejos. Todo el mundo encima y pendiente de que por qué hizo, que por qué hace, que por qué lo llaman, que por qué no responde. Y esa presión hacía que me aislara. Claro. Me encerré en mi cuarto y lo único que quería era dormir. No comía, no bebía y estaba en mi cuarto tratando de dormir siempre, por días enteros. Cuando el desespero llegaba, lo que hacía era levantarme muy temprano, salir, buscar un camino sin rumbo y caminar. Caminar y caminar y duraba mucho tiempo caminando. Pasaba el día caminando, la noche caminando y ya entrada la madrugada ya estaba muy cansado y lo que hacía era descansar, recobrar el aliento y devolverme. Para cuando llegara después de las horas otra vez a mi casa, llegara tan cansado que lo que hacía era buscar mi cama otra vez y perderme. Dormir profundamente por 2 días más y ya no sabía de nadie, no sabía de nada. Esa era como la estrategia que conseguía para apartarme del mundo, de no saber de nada. Y ese ciclo lo repetí así por 5 meses, pienso yo. Bastante tiempo. Hasta que llegó el día en que llegué a contemplar algo que nunca pensé que iba a considerar. Una noche caminando, ya era medianoche, me subí a un puente con la intención de no volver a bajar. Llegué a la mitad del puente, crucé la baranda, tenía la plena decisión de hacerlo y lo único que hacía falta era soltarme. Y en ese justo momento, antes de soltarme, vino ese mundo extraño a mí nuevamente. Y fue cuando una voz me dijo: Arley, ¿te quedó grande? Una pregunta así clara y directa. Arley, ¿te quedó grande? Todo lo que tienes, lo que sientes y lo que has vivido, tú lo construiste. Y ahora que ves la magnitud, le das la mano a la cobardía y te vas. Si lo quieres hacer, hazlo. Mi Padre te estará esperando con el manto de su amor, para que cures todas las heridas. Pero si no, encontrarás tu propósito. En ese momento fue como reaccionar y sujetarme mejor, pasarme al lado seguro, y en ese momento todo era paz, todo era tranquilidad. Todo fluía en mí como una sensación diferente, después de la angustia al bienestar. Ese fue el clic, ese fue Exacto, tu momento sí. clave. Y en ese momento lo que hice fue caminar nuevamente con la intención de llegar a casa. Hacía mucho tiempo no tenía el interés, ¿sí?, por llegar a casa, por querer llegar. Ya después de caminar, ya entraba la madrugada, sí, eso fue ya como al amanecer, llegué a la casa y lo primero que encuentro es un abrazo. Y era un abrazo cálido, ¿sí? Generalmente yo llegaba a la casa y lo que encontraba era juicios, reclamos y un montón de cosas que más me estresaban. En ese momento, cuando yo llego a casa, lo primero que encuentro es un abrazo, y es un abrazo cálido, ¿sí? Y lo que quiero es no soltarme. Me suelto hasta cuando me dice: soñé que estabas destrozado, sin rumbo, y oré porque volvieras a casa sano y salvo. Qué bonito. Eso para mí fue una prueba de que lo que yo había vivido era real, que como justamente
esa noche una persona también vivió lo que yo estaba sintiendo. Y ahí es cuando entendí sobre la gracia y la magia de Dios en mi corazón. Sí. Después de esto pude dormir. Por mucho tiempo no había conciliado el sueño tan anhelado. Dormí por muchas horas. Fue reconfortante. Me levanté con otros ánimos y con la intención de sentar cabeza. Y a raíz de lo que había vivido la noche anterior, sabía que tenía que cambiar, que eso que había pasado no era porque sí ni para dejarlo en los recuerdos, sino porque realmente debía cambiar. Y sentía la sensación de que se me había dado una oportunidad. Sentí que debía mi felicidad corresponder a lo que había en mi interior. Debía cambiar esa historia. En ese momento surgió la solución a todos mis problemas, familiares, económicos, de todo tipo. Y todo cambió, todo surgió como haber cogido y oprimido un switch. De esa manera todo cambió. Me di cuenta que la clave era muy sencilla y era apartar el ego. Cuando aparté el ego, me di cuenta lo que éste había hecho en mí. Cuando me di cuenta de eso y al hacerlo a un lado, mi vida cambió por completo. Inmediatamente cambió. Este mundo extraño definitivamente son el conocer a Dios, el aceptar que existe. Es ahí cuando acepto y quiero hacerlo parte de mi vida. Quiero vivir en Él, quiero estar con Él. Y es ahí donde empieza un proceso de aprendizaje, de conocer otras personas que de pronto tienen este mismo tipo de situaciones, que tienen unas historias parecidas. Conozco un grupo de personas que también son espirituales, aprendo a meditar, aprendo a comunicarme con Dios, aprendo a conocer a los ángeles, a interactuar con ellos y veo y encuentro que la función de mi vida es esa, buscar mi propósito en función del servicio y el amor. ¿Y ahora cómo te proyectas? Hay quienes contribuyen desde la política, desde lo científico, desde la opinión. Yo decidí estar en el grupo de los que enseñan, principalmente desde el amor. Eso es lo fundamental de toda esta historia. Encontrar mi propósito en busca del servicio y el amor. Eso es.